Buenos días. Os damos la bienvenida al webinar organizado por el Observatorio Generación y Talento y espero que sea de vuestro interés. El observatorio, como sabéis, tiene, entre otros de los objetivos, poner en valor los indicadores de éxito en diversidad generacional. Podéis visitar nuestra página web, generaciona.org, donde podréis ver todas las actividades y los objetivos y programas que desarrollamos. En el ámbito del COVID-19 hemos puesto en marcha los diálogos generacionales, como el presente, en el que tratamos de poner los escenarios para analizar con carácter, en este caso, cada miércoles, cuáles serían las situaciones excepcionales y situaciones que están viviendo las empresas y que les ha obligado, como a todos, a reinventarnos, ¿no?, las formas de trabajo y de relacionarnos. En este webinar de hoy tendremos el placer de que comparta con nosotros su ponencia María Jesús Terradillos. Elena Cascante, socia directora junto conmigo del Observatorio Generación y Talento, os presentará la misma. Y deciros que, como veréis, en las siguientes webinar tendremos la presentación de Conchita Martínez Bustamante, presidenta de AESPLA. AESPLA es la Asociación de Servicios de Prevención que aglutina a todas aquellas empresas que tienen servicio de prevención mancomunado. Es médico de empresa y, por tanto, bueno, pues está al día de todo lo que está ocurriendo en vuestras distintas organizaciones en esta materia. En el siguiente webinar, que tendremos el día 17, tendremos el placer de contar con María Jesús Herrera Duque, socia de Garrigues, de Sagardoy, le he cambiado de despacho, y es un abogado laboralista que ha recibido un premio en el 2019 como mejor abogado laboralista por ANASPA. Yoshi Jiménez, partner de Atenea, tendrá el placer de compartir con nosotros el día 24 de junio. Es un experto en transformación digital y nos pondrá al día sobre estas materias. Ahora vamos a darle la palabra a Elena para que nos pueda compartir. Buenos días a todos y, bueno, pues muchísimas gracias por vuestra participación. Hoy el diálogo generacional en tiempos del COVID-19 está destinado a poner el foco en cómo establecer un plan de medidas organizativas para la protección y prevención de nuestras personas en el centro de trabajo, en el marco del Plan para la Transición hacia la Nueva Normalidad del Gobierno de España. En definitiva, vamos a conocer qué directrices debemos seguir las organizaciones en este tema, cómo debe actuar la empresa ante la detección de casos, qué trabajadores pueden reincorporarse físicamente a su puesto de trabajo, y todo ello de la mano de María Jesús Terradillos García. Esta mujer es doctora en medicina, especialista en medicina del trabajo, técnico superior en prevención de riesgos laborales, diplomada en valoración médica de incapacidades y auditora de los sistemas de prevención de riesgos laborales. Ha tenido mucha actividad académica, ya que es miembro del grupo de trabajo de neurología y también de guías y protocolos de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, y además también miembro de trabajo en otros grupos privados. Su trayectoria profesional ha estado bueno, pues marcada sobre todo en medicina del trabajo y salud laboral. Ha sido médico inspector del Instituto Nacional de Seguridad Social, o sea, que es funcionario de carrera en la Dirección Provincial de Pontevedra. Ha sido médico inspector jefe de la Subdirección General de Coordinación de Unidades Médicas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud y responsable de un equipo pluridisciplinar de salud laboral en la Asociación Interprofesional de Centros Médicos Sociales de Salud Laboral de Francia en París. Y actualmente es la directora de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, del Instituto de Salud Carlos III. Creo que este currículum avala más que suficiente la solvencia de María Jesús en este tema y muchos otros. Pero bueno, ahora ya de lo que se trata es darte a ti la palabra, María Jesús, y que ella nos desarrolles el tema. Muchas gracias.
Bueno, pues lo primero, agradeceros a vosotras, a Elena y a Ángeles, el haberme invitado, el haber contado conmigo para participar hoy en este webinar. Y bueno, agradecer tus amables palabras en la presentación. Y efectivamente, pues vamos a comentar las medidas de prevención. Ahí está. Cómo hay que establecer las medidas de prevención y protección para mantener en buen estado la salud laboral de los trabajadores dentro de este plan de transición que se ha elaborado por el Gobierno. Lo primero que quiero comentar es que todo lo que yo vaya a decir hoy está sujeto a transformación y a renovación, porque en función de lo que se va conociendo, de cómo está actuando el virus y de cómo va evolucionando la enfermedad, pues con todas las novedades que van surgiendo a nivel científico-técnico, evidentemente el Gobierno, el Ministerio tiene que dar unas directrices adecuadas. Entonces, bueno, otra cosa que quiero también dejar de antemano clara es que yo hoy os voy a explicar las medidas de forma general, pero luego, evidentemente, cada puesto de trabajo puede tener unas condiciones y unas características específicas que tendrán que ser valoradas por los servicios de prevención de riesgos laborales de cada una de las empresas para ver si hay que establecer algún tipo especial o específico de medida en función de esos riesgos. Lo primero quería hacer muy breve, no se asusten a todos los que estén escuchándonos, un recuerdo muy breve de lo que es esta enfermedad que ha venido a asolar de esta manera y a trastocar nuestra vida cotidiana. Lo primero es decir que la enfermedad COVID-19 está causada por un tipo de virus, un coronavirus, como todo el mundo ya conoce, pero que los coronavirus en sí no son nuevos, no eran desconocidos para la comunidad científica. Es una especie de familia, es una familia de virus de los cuales hay varias especies que ya convivían entre nosotros y causaban fundamentalmente catarros. O sea, dentro de los catarros comunes que hay estacionalmente, que solemos padecer en otoño y en invierno, pues unos virus muy frecuentes que producen catarro común son de la familia de los coronavirus. Lo que ha pasado es que el coronavirus específico que causa esta enfermedad COVID-19, al que se le ha llamado SARS-CoV-2, es un coronavirus que normalmente estaba en animales, no estaba en reservorio humano, y entonces al pasar al humano es cuando ha producido esta enfermedad bueno, pues que ha trastocado toda la comunidad científica porque ha sido desconocida hasta ahora. Todos hemos visto las noticias en televisión, el tipo de sintomatología que puede dar el virus, pues afortunadamente hay mucha gente, en primer lugar, que pasa una infección asintomática. Esto no ocurre solo con este virus, sino con otros agentes patógenos. Es decir, que aunque entremos en contacto con el virus, nuestro organismo es capaz de reaccionar sin darnos ningún tipo de síntoma. En esas condiciones hay entre un 1 y un 3% de la población que es infectada por el virus. Y luego de los que pasan enfermedad, pues también la gran mayoría, un 80-81%, tienen una enfermedad muy leve, una especie de síndrome catarral o gripal, con algo de dolor de cabeza, con algo de dolor de garganta. Hay muchas personas que ni siquiera llegan a tener estos síntomas como gripales, sino que la única sintomatología que han referido pues es una pérdida del olfato o bien que las cosas huelen mal, los olores distorsionados, que esto es la anosmia que he puesto aquí, que es la pérdida del olfato. Ageusia es la pérdida del gusto, o también la disgeusia, que son los gustos, el gusto de las cosas también que está distorsionado, que es anómalo. Puede haber dolor de cabeza, puede haber cefalea, dolor de cabeza, puede haber diarrea, alguna insuficiencia respiratoria leve, etcétera. Hay un 10 o un 15% de las personas infectadas que ya padecen una enfermedad grave o severa, que muchos de ellos requieren hospitalización, ya pues con esa dificultad para respirar, con una disminución de la saturación de oxígeno, desarrollan neumonías en muchos casos graves. Entonces, de estas personas que tienen una enfermedad grave severa, pues ya hay unos cuantos que aunque se solvente la enfermedad pueden quedar con secuelas. Y después, lamentablemente, pues hay entre un 15 y un 25% de las personas infectadas que ya pasan a una enfermedad crítica, que es cuando requieren ese ingreso en UCI, con ventilación asistida, respiradores, etcétera. De esas personas, por desgracia, el 50% aproximadamente muere, fallece, de las que llegan a tener una enfermedad crítica, porque en total de todas las personas infectadas, el 96% afortunadamente se recuperan, pero de las que tienen una enfermedad crítica, la mitad han fallecido, están falleciendo. Esto lo quería recordar para ver la importancia que tiene esta enfermedad y por qué tenemos que darle, por lo tanto, importancia a la prevención para evitar que enfermemos.
Entonces, un poquito así para pasar por encima, el mecanismo de transmisión del virus. Este virus saltó de los animales a los humanos. Sé que hay por ahí teorías que dicen que sí ha sido una manipulación de laboratorio, etcétera, pero no, eso no está en absoluto confirmado. La teoría más plausible y más aceptada es que saltó de algún tipo de animal al humano. Pero lo que nos importa a nosotros es que se transmite con mucha facilidad entre humanos. Por eso ha ocurrido esta pandemia que estamos todavía viviendo, porque se transmite con mucha facilidad. ¿Y cómo se transmite? Pues a través de gotas respiratorias que salen despedidas de nosotros, pues cuando hablamos o al toser, al estornudar. Son unas gotas de un tamaño de más de 5 micras que se pueden desplazar hasta 2 metros de distancia y que luego caen y se depositan en las superficies, contaminando las superficies. También puede ser por la propia vía aérea, donde quedan otras gotas que son más pequeñitas y que por lo tanto no caen, se quedan suspendidas en el ambiente y que se pueden ser inhaladas por personas que estén alrededor de la persona que las está expulsando y enfermar. Y luego el contacto directo, pues es a través de las gotas cuando caen a superficies. Si nosotros tocamos esa superficie o tocamos a la persona que está infectada y luego a su vez nos tocamos las mucosas de la nariz, la boca, los ojos, podemos contagiarnos y padecer la enfermedad. Esto es un pequeño esquema de cuánto dura, sobrevive el virus SARS-CoV-2 en determinadas superficies. En aerosol, el aerosol es estas gotitas que he comentado que quedan suspendidas en el aire, se ha establecido que tiene una vida media de algo más de 2 horas y media. Sobre el cobre, 4 horas, sobre papel o cartón unas 24 horas, aunque esto se está viendo que puede ser que sea más. En un principio parecía que son solo 24 horas, pero parece que puede llegar a sobrevivir incluso más tiempo. Por eso en comercios como papelerías, librerías, se ha establecido que si hay público que utilice o que toque algún tipo de producto de papel y que luego no lo lleve consigo, pues que se ponga ese producto en cuarentena durante unos 14 días para curarnos bien en salud, aunque parecía que solo sobrevivía 24 horas. En acero inoxidable vive 48 horas y en plástico 72 horas. De ahí la importancia que va a tener en los centros de trabajo, que es a lo que dedicamos nuestro webinar de hoy, el hacer una higiene adecuada de todas las superficies que puedan ser utilizadas por los trabajadores o por el público, en caso de que sean lugares donde se admite público. Una ventaja que tenemos es que afortunadamente el virus se desactiva con una sustancia que todos conocemos y que está a nuestro alcance, que es la lejía. En una dilución de lejía en agua, al 20% de lejía, con eso ya se desactiva el virus. Entonces nos sirve tanto para limpiar en casa como para limpiar en el trabajo. Hay otros productos virucidas que, bueno, en la página del Ministerio de Sanidad está recogido en un documento, otro tipo de productos que algunos pueden venir bien, sobre todo para las personas que puedan tener alguna intolerancia o que puedan sufrir algún tipo de irritación por el cloro, que sería la lejía. Entonces hay otras alternativas. Lo que sí quiero advertir es que de esos productos que recoge el Ministerio de Sanidad, algunos son únicamente de uso profesional, no pueden ser utilizados por cualquiera. Y esos productos de uso profesional tienen que ser usados por empresas que estén autorizadas para hacer una higiene y una limpieza con esos productos. O sea, no vale con comprarlos y ponerlos a disposición de un personal de limpieza normal. Tienen que estar específicamente autorizados para utilizar esos productos. Bien, y pasando ya a la reincorporación a la actividad laboral, esto, bueno, como apunté al principio, va a depender, en primer lugar, del avance en las fases que ha marcado el Gobierno de España para ir reiniciando la actividad y luego, pues, de lo que se vaya conociendo, porque si de repente sabemos que el virus está cambiando en la actuación o los síntomas que está dando o se conoce alguna novedad, pues el Ministerio va cada día actualizando las pautas a seguir. Entonces, esto es lo más actual a día de hoy. En el plan para la transición hacia una nueva normalidad que publicó el Ministerio y que está en su página, lo que nos describe es que, en primer lugar, todo este plan, el objetivo que tiene es la detección precoz de casos que puedan tener una infección activa y el detectarlos precozmente es para evitar que se disperse, para que esos casos puedan contagiar a otros y que la enfermedad continúe dispersándose.
En este documento y en general desde que empezó la pandemia, el Ministerio la verdad es que ha llamado a cooperar a las empresas a través de sus servicios de prevención de riesgos laborales para esta detección precoz de casos y para ver cómo hay que actuar con los casos, con los contactos, etcétera. Entonces se ha dado una gran importancia a los servicios de prevención de riesgos que están haciendo una labor encomiable, participando muy activamente pues, en todas las medidas, ya no solo de prevención, sino de detección y de notificación de casos. Entonces, lo primero que hay que hacer en los puestos de trabajo es evaluar qué riesgo de exposición hay en cada puesto. No es lo mismo, ya lo sabemos todos, un trabajador sanitario, un médico, una enfermera, un auxiliar de clínica de un hospital que esté con personas, está trabajando siempre con personas enfermas, que un administrativo que a lo mejor está en un lugar de trabajo donde ni recibe público, ni siquiera tiene compañeros a menos de 2 metros de distancia. Entonces, lo primero que hay que hacer es que los servicios de prevención de riesgos laborales deben evaluar el riesgo de exposición de cada puesto de trabajo. Según los riesgos, el Ministerio ha establecido 3 tipos de exposición de riesgo. Una exposición de riesgo quiere decir que tenemos un riesgo en el trabajo y es aquellos puestos en los que se puede producir un contacto estrecho con un caso o bien confirmado de infección o bien sospechoso. Pues normalmente van a ser los centros sociosanitarios. Luego hay la exposición de bajo riesgo, que son las situaciones laborales en las que se puede tener algún contacto, pero no un contacto estrecho. Después vamos a ver lo que es el contacto estrecho. Y luego están todos esos puestos de trabajo en los que la probabilidad de exposición al virus pues es muy baja o nula. Entonces suelen ser, como comentaba hace un momento, pues alguien que no tenga atención directa al público o en caso de que exista, de que se atienda al público, se pueda mantener esa distancia de seguridad de 2 metros o haya una mampara de protección para evitar que podamos contaminarnos con las secreciones de la persona que pueda estar infectada. Contacto estrecho, que decía que íbamos a ver lo que significaba, se define como todos aquellos, tanto sanitarios como no sanitarios, pero todas aquellas personas que hayan podido tener un contacto con el caso, es decir, con alguien que esté infectado, y proporcionándole cuidados de tal manera que ha estado realmente cerca, en el mismo lugar, conviviendo a una distancia menor de 2 metros y por lo menos durante 15 minutos. Es decir, si yo estoy enferma, aunque no lo sepa, pero estoy contaminada y recibo una visita que está a mi lado, que está cerca conmigo o que me da 2 besos al llegar a mi casa y está conmigo más de 15 minutos, esa persona ha tenido conmigo un contacto estrecho. También se considera contacto estrecho a aquellas personas que hayan viajado en un medio de transporte, ya sea avión, tren o cualquier otro medio en el que tengamos cerca a menos de 2 asientos alrededor del caso y toda la tripulación del medio de transporte. Claro, tiene que ser con un caso como este que ha salido en las noticias de una persona que se desplazó a Tenerife, que se confirmó que era un caso confirmado, es decir, había dado positivo a PCR y se ha tenido que aislar a las personas que estuvieron en contacto con él en ese medio de transporte. Es decir, los casos estrechos nos ponemos en 3 situaciones. Las personas que están cuidando de alguien que está enfermo, las personas que han estado en contacto con ese enfermo o infectado durante más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia, o bien haber viajado en un medio de transporte sin que haya habido al menos 2 asientos de distancia con esa persona que es positiva para el caso. Evidentemente, para considerar además que ha habido ese contacto estrecho, hay que tener en cuenta si ha habido equipos de protección. Una persona en un centro sanitario que está súper protegida, pues aunque esté cuidando a un enfermo, el contacto se ha minimizado porque la contaminación que puede sufrir desde el infectado hacia la persona que lo está cuidando, al estar protegido, siempre va a ser menor. Habría que saber también lo que es un caso confirmado o lo que es un caso sospechoso o caso probable. Los casos confirmados están muy claros, o bien que nos ha dado una prueba diagnóstica positiva, que sabemos que es la PCR, que lo que hace es detectar partículas del RNA, es decir, del genoma del virus, o bien que aun con esa PCR negativa cumpla los criterios clínicos de la enfermedad. Y sobre todo si ha dado positivo uno de los anticuerpos, que son la IgM, son los anticuerpos que aparecen
más pronto a lo largo de la infección. Eso sería un caso confirmado y es lo que hay que tener en cuenta para considerar si hemos tenido un contacto estrecho. Después está el caso sospechoso, que son los que tienen los criterios clínicos, es decir, toda la sintomatología de enfermedad, pero todavía no tenemos el resultado de la PCR. No sabemos si la PCR es positiva o negativa. El caso probable son los que tienen la PCR negativa o no concluyente, no está muy claro, y tienen una infección respiratoria, una infección respiratoria aguda grave. Y luego los casos descartados pues son los que en principio eran sospechosos y al final nos da que tanto la PCR como la inmunoglobulina M son negativas. Hay que tener muy en cuenta, sobre todo para la reincorporación a los puestos de trabajo, el grupo de personas que el Ministerio ha definido como personas que son más vulnerables más que a infectarse, en caso de estar infectados, tener una enfermedad más grave. Entonces, este grupo también ha ido variando según hemos ido conociendo cómo se ha desarrollado la enfermedad en todos los países y ahora mismo incluye estos grupos de personas. Todas aquellas personas que tengan una enfermedad cardiovascular, incluyendo la hipertensión arterial o una enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodeprimidos, que tengan una enfermedad oncológica, un cáncer que esté en tratamiento activo, una enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida con un índice de masa corporal mayor del 40, mujeres embarazadas o mayores de 60 años. Esto no quiere decir que estas personas no puedan trabajar. Luego lo vamos a explicar un poquito más adelante. De lo que se trata es de que hay que tener más cuidado con ellas porque en caso de tener contacto con un infectado y de contagiarse, son susceptibles de tener la enfermedad más grave. Esta es en lo que ha publicado el Ministerio, en la última actualización dirigida precisamente a los servicios de prevención de riesgos laborales, ha establecido en función de los riesgos en el puesto de trabajo y de la vulnerabilidad del trabajador, las medidas a adoptar. Si la persona se puede incorporar a su trabajo sin ningún tipo de problema o si hay que tomar algún tipo de medidas especiales para esas personas o si directamente no debe incorporarse al trabajo porque el riesgo de infección y de contaminación y de enfermedad es muy alto. Hay dos anexos, yo he puesto aquí el que está dirigido para trabajadores que no son del ámbito sanitario y hay otro que es para el del ámbito sanitario, donde evidentemente el riesgo de infección es mucho mayor. En cuanto a las medidas preventivas a adoptar, nos basamos fundamentalmente en esta guía que ha publicado el Ministerio. Todo lo que yo estoy comentando que ha publicado el Ministerio está accesible metiéndose en la página del Ministerio de Sanidad y ahí están todos los documentos colgados, o sea que cualquiera de nosotros puede acceder a ellos. El Ministerio el 11 de abril, y de momento no se ha actualizado, es la que está en vigor, publicó esta guía de buenas prácticas en los centros de trabajo. Vamos a ver que las prácticas a adoptar, las prácticas preventivas, se dividen en 4 tipos de medidas. Medidas de tipo organizativo, de protección colectiva, de protección individual y, por supuesto, la formación e información a los trabajadores. En general, ya en todas las medidas de prevención de riesgos laborales, incluso antes de que existiera la COVID, ya se adoptaban el tipo de medidas de prevención, ya se dividían en este tipo de medidas. Entonces, comenzando por las medidas de tipo organizativo. Pues lo primero, yo creo que lo sabemos todos porque se está diciendo mucho, ¿no? A nivel general, siempre que se pueda continuar con el trabajo a distancia, mantener el trabajo a distancia. O sea, eso es lo primero, porque como dije en la introducción, las medidas más importantes para detener la dispersión de la enfermedad son la distancia, el distanciarnos de los casos, de las personas contagiadas y la higiene. Entonces, si mantenemos el trabajo a distancia, vamos a minimizar el riesgo de contaminarnos, ya sea en el transporte, en el desplazamiento hasta el trabajo, ya sea en el propio lugar de trabajo. Una vez que haya que reincorporarse porque no haya más remedio, porque no se puedan efectuar bien las tareas laborales a distancia, la reincorporación del personal debe hacerse de manera gradual y progresiva. Entonces, habrá que estudiar cuáles son los puestos de trabajo prioritarios y más necesarios para realizar en modo presencial y, por supuesto, hay que tener en cuenta de los trabajadores que se tengan que incorporar, cuáles de ellos puedan pertenecer a ese grupo de trabajadores más vulnerables.
Por supuesto, cualquier trabajador que tenga un síntoma, cualquier sospecha de síntoma de la enfermedad, no debe acudir al centro de trabajo. Tiene que llamar a los teléfonos de información específicos que se han puesto en cada comunidad autónoma para la enfermedad COVID-19 y comunicarlo, claro, a la unidad administrativa de su centro de trabajo para adoptar las medidas que correspondan, si esa persona tiene que estar de baja, para hacer todos los trámites. De la misma manera, si hay un trabajador que haya estado en contacto estrecho, que eran esos 3 casos que comentábamos al principio, o bien ha estado cuidando de una persona enferma, o bien ha visitado y ha estado con una persona infectada durante más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia, o ha viajado en un medio colectivo en el que se ha demostrado que había un caso, o confirmado un caso de COVID-19, no debe ir al centro de trabajo, debe también ponerse en contacto con ese teléfono de las autoridades sanitarias para ver cómo tiene que actuar, comunicarlo a su centro de trabajo y debería estar durante al menos 14 días en situación de aislamiento. Es el periodo de infección que tiene, el periodo de incubación que tiene el virus, desde que entramos en contacto con él hasta que se supone que si ya no hemos desarrollado enfermedad ya no la vamos a desarrollar. Durante ese tiempo de aislamiento, pues tiene que observarse por si aparecieran síntomas de enfermedad. En ese caso tampoco debe ir al centro de trabajo y también ya en su centro de trabajo, en comunicación con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, se deberán tomar las medidas y los trámites necesarios para que se le determine una incapacidad temporal si no puede ir a trabajar. Otra de las medidas muy importantes, pues flexibilizar en lo posible las jornadas y los horarios. Siempre que, si hay que necesariamente ir al centro de trabajo a realizar un tipo de trabajo presencial, valorar si en lugar de ir la jornada completa se puede ir solamente una parte de la jornada y el resto seguir haciéndolo en teletrabajo. Y lo que sí que es muy interesante es escalonar los horarios de entrada y de salida del personal para que no haya aglomeraciones a la hora de entrar. También se pueden establecer horarios y turnos especiales, es decir, puede haber trabajadores a los que no les importe ir por la tarde, cuando a lo mejor era una empresa en la que normalmente iban por la mañana, pues a lo mejor dice, pues mira, yo prefiero ir por la tarde porque así tengo menos riesgo, hay menos gente en el metro, hay menos gente en el centro de trabajo o incluso los fines de semana. Esto, claro, va a depender de cada empresa, de la organización de cada empresa. No todo el mundo va a tener la posibilidad de ofrecer esto a sus trabajadores, pero si es posible, siempre ofrecer todos los turnos posibles para evitar aglomeraciones y para evitar que haya mucha gente a la vez en el puesto de trabajo. Después, dentro ya de lo que son los locales, pues evidentemente lo que, otra vez repetir, hay que mantener la distancia de seguridad y minimizar el contacto entre los trabajadores. Por lo tanto, bueno, pues a la hora de entrar, establecer, si es posible, una zona de entrada y otra zona de salida para no estar de frente enfrentados entre los diferentes trabajadores. Evitar actividades en el centro de trabajo que incluyan o que supongan reunirse, estar un grupo de gente. Todas las reuniones, afortunadamente ahora tenemos estos medios tecnológicos que nos permiten hacer reuniones incluso con gente de otros países a distancia. La formación que hubiera que dar a los trabajadores, lo mismo, preconizar siempre la formación a distancia, no presencial. Después, en los propios, ya lo que es el propio puesto de trabajo, evitar que un mismo puesto sea compartido. Para que no haya más de un trabajador que utilicen el mismo ordenador, el mismo teléfono, la misma mesa, los bolígrafos, etcétera. Hay que procurar que cada puesto de trabajo sea utilizado solamente por un trabajador. En caso de que ese puesto sea compartido, porque haya, por ejemplo, un trabajador en jornada de mañana y otro de tarde, hay que hacer una higiene, una limpieza y una desinfección de todo lo que haya podido tocar el trabajador del primer turno antes de que se incorpore el trabajador del segundo turno. En cuanto al desplazamiento desde el domicilio al centro de trabajo, pues en lo posible evitar el transporte público. Es algo curioso que nos hemos pasado la vida promocionando el transporte público y evitando el vehículo personal y ahora se está, por las circunstancias especiales que estamos viviendo, se está preconizando de momento lo contrario, porque en el transporte público va a ser más difícil el poder mantener esa distancia con el resto de personas que estén viajando. Entonces, para poder facilitar que los trabajadores no vayan en transporte público, sino en vehículo personal, si es que no tienen otra forma de ir, si no pueden ir a pie o en bicicleta, pues claro, la empresa, dentro de lo posible, si se les pueden ofrecer plazas de aparcamiento, si es que hay en el edificio, pues es una forma de favorecer, ¿no?, el evitar este desplazamiento en transporte común.
Y luego, todas las medidas estas generales, evidentemente, cada servicio de prevención de riesgos laborales de cada empresa tendrá que valorar en los puestos de trabajo específicos en los que pueda haber una serie de riesgos característicos a los que haya que, a lo mejor, implantar otro tipo de medidas o proveer a los trabajadores de equipos de protección individual. Asimismo, también, lo he pasado muy rápido sin decirlo, el Servicio de Prevención de Riesgos tiene que establecer un protocolo de cómo actuar en el caso de que un trabajador que estaba ya incorporado de pronto empiece a sentir síntomas, vamos, de pronto, ya sea en el puesto de trabajo o en su casa. Si es en el puesto de trabajo, hay que intentar aislar a ese trabajador mientras se da aviso a las autoridades sanitarias. Entonces, sería bueno, en las empresas en las que sea posible, disponer de un lugar en el que se pueda aislar a alguien que comience con síntomas, que esté en el centro de trabajo y se empiece a encontrar mal y que podamos sospechar que sea por la enfermedad COVID-19, para en ese momento quitarlo de su puesto, ponerlo en un sitio que esté aislado y que luego después se vaya a higienizar. Como medidas de protección colectiva, pues de nuevo repetimos, hay que intentar que siempre haya una distancia de 2 metros entre los trabajadores, evitar que haya aglomeraciones a la hora de entrar y salir, para ello pues lo de la organización, de escalonar los horarios, en el control de seguridad, en aquellos centros en los que hay un control de seguridad para acceder, pues que no estemos agolpados unos detrás de otro para fichar o para pasar el turno, sino hacer como en las colas de los supermercados, ¿no? Establecer unas distancias para que nunca estén las personas juntas. Hay lugares de trabajo en los que la ficha, el fichaje se hace con el dedo, ya con medios digitales a través del dedo. Eso hay que evitarlo, porque una persona detrás de otra poniendo el dedo ahí va a ser muy difícil que haya alguien limpiando entre un trabajador y otro. Entonces, en lo posible, evitar ese tipo de controles de acceso. Después, en los lugares de trabajo en los que, lógicamente, sean open space o sean trabajos compartidos, no en despachos individuales, pues poner mamparas de separación, mamparas de metacrilato o de otro material para evitar que los vómites, que las secreciones que puedan salir de la boca de los trabajadores al respirar le lleguen al trabajador que tenga al lado. En cuanto a los ascensores, pues si ya normalmente estábamos preconizando que se utilizara la escalera más por un tipo de medida sanitaria de salud, ¿no? De mantenerse en forma, ahora doblemente. Entonces, preconizar el uso de escaleras en lugar de ascensores, pero si hay que utilizar el ascensor porque sea alguien que tenga problemas de movilidad, limitar el aforo. Si normalmente en el ascensor caben 10 personas, pues habría que bajarlo al tercio del aforo para que se pueda mantener esa distancia. Lo mismo en las salas comunes, en las cafeterías o en los restaurantes, si es que hay en el centro de trabajo, pues hay que limitar también el aforo, de momento al 30% de las personas. Y siempre también hay que poner las medidas de higiene para que después de que una persona haya estado utilizando una mesa y una silla, antes de que otra persona la utilice, hay que limpiarla. En los lugares en los que hay atención al público, pues lo primero que nos indica el Ministerio es que se dé cita previa, nada de que venga la gente cuando quiera, porque entonces va a ser mucho más difícil controlar el aforo y controlar qué personas pueden entrar en contacto con los trabajadores del centro. Entonces, establecer un sistema de cita previa. Lo mismo que decía antes para los fichajes de los trabajadores, aquí igual. O sea, es cuando una persona accede a un centro, una persona que viene como visitante, como público, pues en la medida de lo posible, las tarjetas estas de visitante que nos dan, pues evitarlas, porque esa tarjeta luego va a otra persona que viene posteriormente. Y si no se puede instaurar otro tipo de sistema, pues esas tarjetas hay que higienizarlas después del uso de cada una de las personas que vayan. Si es una ventanilla en la que hay personas esperando, hay público esperando, pues también marcar unas rayas para mantener siempre la distancia de 2 metros entre una persona con la siguiente. Y dentro de lo posible, ya que lo de mantener la distancia cuando tienes que hablar con alguien que te atiende puede ser complicado, disponer barreras físicas. Es decir, si hay, por ejemplo, vamos a una oficina de un centro público en el que hay una atención y hay una de las personas de ese centro que nos va a atender detrás de un mostrador, pues que encima de ese mostrador haya una mampara también para evitar que yo que voy como público o como cliente pueda estar contaminando al trabajador que me está atendiendo. En cuanto a lo que es la higiene ya en sí de los centros de trabajo, hay que reforzar la higiene. ¿Esto qué significa? Pues aparte de que normalmente ya se limpia todos los días,
en los sitios en los que se reciba público o en los sitios sociosanitarios hay que hacer 2 o incluso 3 medidas, 3 pasadas de limpieza al día, una siempre al finalizar el turno y otra, pues lo normal es que sea a mitad de la jornada. Cuando hay turnos de trabajadores, un turno de mañana y un turno de tarde, siempre habría que hacer una limpieza en medio de los 2 turnos, además de la limpieza que se haga por la noche. Hay que incidir mucho en las superficies en las que se toca más, en las que todo el mundo toca, como puedan ser las barandillas de las escaleras, los interruptores de la luz, los botones de los ascensores, las superficies de las ventanas, los pomos de las puertas, etcétera. Y, por supuesto, pues los baños y todas las zonas comunes, que es lo que todo el mundo va a utilizar. Hay que aumentar la ventilación de los espacios de trabajo, de los centros de trabajo. Hay que ventilar todos los días como mínimo 5 minutos. Y en aquellos lugares en los que haya ventilación automática, pues hay que programar una rotación de aire mayor y hay que aumentar la frecuencia de la limpieza o de la sustitución de los filtros, de los aparatos de ventilación. Siempre que sea posible, generar corrientes en las plantas que tengan salida al exterior para tener una ventilación, una aireación natural, mejor que los sistemas de ventilación. Por supuesto, ya que la higiene es la medida principal para no contagiarnos, tanto en el centro de trabajo como fuera de él, hay que estar seguros en los centros de trabajo de que se dispone de agua corriente, jabón y toallitas de papel para secarnos las manos. En las zonas del centro de trabajo en las que no haya esa disponibilidad, pues hay que poner los geles, los hidrogeles, los geles hidroalcohólicos de desinfección, pero el gel hay que tener siempre en cuenta, nos tenemos que quedar con ello, que es una medida complementaria en caso de no tener agua y jabón, porque la mejor medida es el agua y jabón. También otra medida de seguridad es el mantener las puertas de las zonas de paso, de pasillos, etcétera, mantenerlas abiertas. Así evitamos el que toda la gente que pase por allí vaya a ir tocando el pomo de la puerta. En cuanto a la gestión de residuos, pues todo el material desechable, los pañuelos de papel o las toallitas que llevan impregnada una solución virucida o el papel de los cuartos de baño, etcétera, todo esto hay que ponerlo en contenedores seguros que estén habilitados al efecto, que sean contenedores de los que no hay que abrir con la mano, sino que tengan un pedal para poderlos abrir con el pie y así no tener que tocarlos. Y desde luego ahí no anda uno separando esto es de papel de un tipo, esto es una toallita de otro tipo. Se mete todo en el mismo contenedor de residuos de este tipo, que luego después se desechará metiéndolo en una doble bolsa de basura para evitar en el máximo de lo posible el poder estar en contacto con las secreciones que pueda haber en ese material desechable. Si hay un trabajador que estando en el centro de trabajo empiece a manifestar síntomas que nos puedan hacer sospechar una infección de COVID, si ha tirado pañuelos de papel porque se ha sonado la nariz o cualquier otro producto desechable que haya tocado, o si porta una mascarilla, por ejemplo, también hay que meterla en una bolsa de basura, que se coloque a su vez en una segunda bolsa de basura y se cierre y esté aislada del resto de residuos, del resto de papeleras. Y las empresas de limpieza tienen que desarrollar protocolos específicos en función de los tipos de empresa a los que prestan servicio, para saber qué tipo de residuos tienen en esas empresas y hacer la recogida de residuos de manera correcta. Más medidas de protección colectiva, pues ya lo comenté anteriormente, evitar en lo posible las reuniones, evitar los viajes para reunirnos, tanto en el extranjero como dentro de España, y sustituirlas siempre por videoconferencia, siempre que sea posible. Toda la formación a los empleados, hacerla también por videoconferencia o por medidas online. Y si hay vehículos de empresa, hay que intentar que estos vehículos de empresa sean utilizados por un solo trabajador. Si tienen que ser vehículos compartidos, pues después del uso de cada uno de los trabajadores hay que desinfectarlo, tanto el interior como las puertas y todo lo que pueda haber tocado, el cinturón de seguridad, etcétera. Y se puede, si es posible, porque sea un vehículo en el que vaya persona detrás, por ejemplo, valorar el instalar una mampara, como tienen los taxis, por ejemplo.
bueno, repetir que los servicios de prevención tienen que valorar si hay que establecer medidas específicas para puestos de trabajo que tengan unos riesgos determinados específicos. Y luego, en cuanto al personal que se dedica a hacer la limpieza de los puestos de trabajo, pues ellos sí que tienen que estar especialmente protegidos. Tienen que realizar las labores de limpieza utilizando mascarilla y utilizando guantes, tanto la mascarilla como los guantes de un solo uso. Y cuando terminen su tarea, su jornada de trabajo de limpieza, desde luego los guantes hay que saber cómo quitárselos, que es una de las cosas que las empresas que contratan a los trabajadores de limpieza les tienen que enseñar para evitar contaminarse al quitarse los guantes, que es también un riesgo muy posible. Hay que depositarlos, como hemos comentado antes, en bolsas de basura que vayan a residuos especiales y se tienen que lavar las manos con agua y jabón al menos durante 40-60 segundos. 10 segundos solo no vale, es mejor lavarlas durante más tiempo. Y los uniformes de trabajo que utilicen hay que meterlos también en una bolsa, cerrarlos y trasladarlos hasta el punto donde se haga su lavado habitual, y el lavado se recomienda que se haga a una temperatura de entre 60 y 90 grados. Esto, evidentemente, todas las empresas de limpieza ya saben cómo tienen que actuar, o sea que deberían hacerlo propiamente. Y luego es importantísimo la formación y la información a los trabajadores, pues utilizar la cartelería para recordar lo importante que es el no tener contacto con nuestros colegas, el no darnos besos, no darnos abrazos, no darnos la mano, el mantener la distancia de seguridad, el lavarse las manos frecuentemente, en caso de estornudar o de toser, si no tenemos, o sea, si no se lleva mascarilla, que no siempre es necesario llevar mascarilla, utilizar la parte interna del codo, como nos enseñan en tantos anuncios de televisión, para evitar hacerlo en las manos y luego con las manos contaminar otra superficie. Si uno estornuda, utilizar un pañuelo de papel que luego deseche, nada de guardarlo y volverlo a utilizar. Es decir, toda la etiqueta de higiene que se nos está diciendo desde el principio de la pandemia. Lo de la formación e información es tan importante que ha habido estudios en ciertas empresas, estudios muy recientes, en los que se les preguntaba a los trabajadores cómo valoraban las medidas que se había adoptado por parte de los servicios de prevención, y una de las medidas que más se valoraba era precisamente la información que se estaba dando a los trabajadores respecto a lo que es la enfermedad, lo que es la infección y el cómo intentar minimizar el riesgo de contagio. Los equipos de trabajo, ya comenté antes, a ser posible utilizarlos por una sola persona y no compartirlos, pero sí hay que compartir equipos porque hay un ordenador en un puesto en el que por la mañana hay un trabajador y por la tarde otro. Hay que higienizar ese puesto de trabajo antes del segundo turno. Para los teclados de ordenador ya sabemos que es muy difícil de limpiar. Cualquiera que lo haya intentado en su casa, pues entre las teclas es dificilísimo de limpiar. Hay ya alguna empresa española que comercializa una especie de film transparente, como las protecciones de los teléfonos móviles, por ejemplo, que sirven para ordenadores, que sirven para mandos a distancia, etcétera. Entonces, eso es algo que se puede valorar también, el poner un film de este tipo, porque eso sí que es fácil de limpiar, ya no tienes los recovecos entre las teclas. Y, por supuesto, a cada trabajador pedirle que, por favor, cuando termine su jornada, deje bien despejado el puesto para que sea fácil de limpiar. Nada de dejar por encima un montón de papeles, de bolígrafos, etcétera. Este es el documento que comenté al principio, el documento actualizado, que es del día 29 de mayo, es el más actual, que publicó el Ministerio dirigido a los servicios de prevención de riesgos laborales. No, perdón, este es uno del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este se lo recomiendo porque, así como yo he comentado las pautas generales de los puestos de trabajo con menos riesgo, con bajo riesgo, aquí podemos ver, no lo puedo ver, no sé si habría manera de poder enlazar con el documento, porque aquí están especificados por tipos de trabajo, por tipos de actividad laboral, qué tipos de medidas hay que adoptar. O sea, aquí se recoge pues, los sanitarios, los comerciales, los puestos de alimentación, limpieza, etcétera. Es un documento del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que está también disponible en su página web y se puede descargar, y, como les digo, ahí sí que está muy bien explicitado en función de la actividad laboral, no las medidas generales que son las que ha emanado el Ministerio de Sanidad y son las que yo acabo de comentar. Aquí les he puesto una serie también de páginas web de donde pueden descargar la documentación que yo he ido diciendo a lo largo de lo que les he expuesto.
Y bueno, y nada más, simplemente que esperamos que dentro de poco podamos salir ya por encima de esas nubes, de esa niebla que ahora nos está cubriendo y que vayamos avanzando de fases, que se descubra bien pronto una vacuna que sea efectiva y que tenga éxito y que dentro de poco podamos volver no a una nueva normalidad, sino a una antigua normalidad, a poder hacer la vida que hacíamos anteriormente. Y nada más, muchas gracias. María Jesús, muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra a Elena. Os recuerdo, perdonad, que podéis hacernos llegar las preguntas a través de la pestaña donde pone preguntas, ¿de acuerdo? Elena. Pues bueno, pues yo ya directamente también me lanzo a preguntas, ¿no? Bueno, pues esta es una iniciativa que lanzamos desde el Observatorio Generación y Talento y que, bueno, siempre pone el foco un poco en cómo podemos aterrizar cualquiera de las dimensiones de gestión de personas en cómo aterrizarla a cada una de las generaciones. Con respecto a los planes y a las medidas que nos has compartido, ¿deberíamos de poner foco especial en alguna generación para tratar medidas de una manera más personalizada? Lo principal, fundamentalmente, es cuando observamos el grupo de personas, de trabajadores más vulnerables a la enfermedad, hemos visto que el grupo de personas más de 60 años, son más vulnerables a tener, en caso de padecer la enfermedad, a padecerla de modo más grave. Por lo tanto, es una medida generacional, en cierto modo. Si bien todos podemos enfermar, todas las generaciones, para los mayores de 60 hay que poner especial atención para mantener estas medidas de prevención. De tal modo que cuando haya que reincorporarse al puesto de trabajo, bueno, pues si tenemos trabajadores más jóvenes y trabajadores de más de 60, pues que los de más de 60 sean los últimos a reincorporarse, si es posible, si es que pueden seguir haciendo su trabajo desde casa. Entonces, sí, hay, realmente es un punto de vista generacional al ser personas más vulnerables, los mayores de 60, efectivamente. María Jesús, nos preguntan Tengo dos preguntitas más, Ángeles. Vale, perfecto. Tenía relación con esa que estabas comentando. Hay uno de los capítulos que has desarrollado poniendo foco en las consideraciones que debemos de tener con los trabajadores más vulnerables, pero ¿estos trabajadores pueden incorporarse ya en esta fase o cómo debemos de tomar las decisiones? Lo primero, si un trabajador considera que se encuentra dentro de ese grupo, porque bueno, la edad es fácil que lo sepamos, pero las enfermedades, en principio, el empresario no tiene que conocer, no tiene que tener datos de salud de sus trabajadores. Entonces, si hay un trabajador que tiene una de las enfermedades que le hace incluirse en este grupo de riesgos, debe dirigirse al médico del trabajo, al servicio de prevención de riesgos. El médico del trabajo es el que tiene que determinar si con las condiciones de ese trabajador, ya sea por la edad o por sus condiciones de salud, y teniendo en cuenta los riesgos que puede haber en su puesto de trabajo, si se puede incorporar ya o si tiene que esperar a incorporarse en una fase más posterior o bien no incorporarse en absoluto de momento. Entonces, siempre el trabajador se tiene que poner en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos y es el médico del trabajo el que dictaminará, determinará si realmente hay un riesgo para que esa persona se reincorpore o no. Bueno, y con respecto a los guantes, digo, sí, los guantes y las mascarillas, ¿no? Estamos ahí todos dándole vueltas, ¿no? De máximo nivel de protección. ¿Todos los trabajadores deben de usar guantes y mascarillas? ¿O cómo debemos distribuir esta medida de seguridad? En principio no. Los guantes, además, hay una concepción errónea. El llevar guantes no te impide contaminarte, porque tú con el guante también tocas cosas. Y si tocas algo que está contaminado y luego te tocas la cara, te vas a contaminar exactamente igual que si no llevaras guante. O sea, el guante protege las manos, pero no nos protege el resto. Los guantes, desde luego, no. Y las mascarillas, siempre y cuando se pueda mantener la distancia de seguridad, tampoco. O sea, las mascarillas hay que llevarlas. Además, es que las mascarillas que deberían utilizar las personas que no están contaminadas o que no saben si están contaminadas, las mascarillas higiénicas protegen a los demás de nuestras propias secreciones. ¿Para qué las vas a utilizar si tienes una medida suficiente como para que no le lleguen nuestros fómites o las gotitas que salen con la expiración? O sea que no, de entrada no, va a depender del tipo de puesto. Claro, si vas a trabajar en un centro sanitario ya es otra cosa, evidentemente, pero todos los trabajadores no tienen por qué llevar ni mascarilla ni guantes.
Muy bien. Ángeles, ¿qué nos preguntan? ¿Qué nos Pues dicen? nos han preguntado, precisamente, por eso lo había interrumpido, preguntaban eso, que como un colectivo vulnerable, ¿no? Porque hay una información, a veces desinformación, que como ese colectivo vulnerable tenía que hacerse, incorporarse, le has contestado ya María Jesús, de lógicamente hablar con el médico de empresa o con el médico de seguridad social para establecer una baja y para ver si es posible que esa persona, que se supone que tiene un riesgo porque es hipertensa, etcétera, si debe o no incorporarse. Entonces, bueno, eso está contestado. Sí, Y de está, momento, perdona que te interrumpo, Ángeles, está súper sí, perfecto. protocolizado. Por el propio Ministerio sacó, hay un protocolo establecido que los servicios de prevención lo conocen, de cómo el médico del trabajo puede dirigirse al médico de atención primaria del trabajador en cuestión si es que se considera que por su especial vulnerabilidad y por los riesgos que pueda tener en su puesto de trabajo no debe incorporarse. Si no se puede incorporar y resulta que no puede hacer un teletrabajo y por lo tanto no está trabajando, pues habría que darle una baja. Entonces, está establecido el protocolo y el sistema de cómo hacerlo, pero evidentemente el trabajador no puede decidir por sí mismo no voy a trabajar porque estoy en uno de estos grupos. Tiene que ponerse en contacto con el servicio de prevención para establecer el mecanismo. ¿Y esos protocolos dónde están colgados? ¿En esas páginas Están que en nos la has página del comentado? Ministerio de Sanidad. Va, bien, porque hay grandes empresas que tienen servicio de prevención y es posible que solo tengan al día, pero algunas pequeñas que incluso están en ERTE, pues tendrán sus dudas al respecto. Claro. En cualquier caso, bueno, pues a través de vosotras siempre me pueden contactar o con la escuela, ahí puedo poner luego un correo electrónico de la dirección de correo electrónico de la Escuela de Medicina del Trabajo y contactarnos para las dudas que puedan tener. Pues no hay más preguntas. Recordaros que la exposición ha sido grabada, que la pondremos en nuestra web a vuestra disposición, así como el contenido y también, bueno, pues nos podéis dirigir cuantas preguntas creáis convenientes para hacérselas llegar a María Jesús y que también os demos una respuesta en este sentido. Muchas gracias por lo principal a María Jesús por su magnífica exposición y a vosotros por vuestra asistencia al webinar y como recordamos, cada miércoles podéis consultar en nuestra web lo que es el calendario de actividades que tenemos. Muchísimas gracias a vosotras una vez más y bueno, perdón porque igual he ido un poquito rápida porque era un poco denso todo lo que quería contar en el tiempo, pero bueno, a vuestra disposición y a todos los asistentes, lo que decimos, cualquier duda me la pueden hacer llegar a través de Ángeles y de Elena. No se te escucha, Elena. Elena, no se te escucha. Bueno, ahora se me escucha. Estaba dando las gracias a María Jesús, como es lógico, porque ha sido pues una ponencia que nos ha dado todos los detalles que necesitamos para poner foco en este tema. Y bueno, os esperamos a todos el próximo miércoles en el webinar de cómo diseñar la estrategia de la empresa pues para hacer frente al COVID-19. En este caso lo liderará Concepción Martín de Bustamante, que es la presidenta de la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral. Hasta entonces, cuidaros mucho. Gracias a todos. Gracias. Adiós.